Nadie imaginaba lo que ese joven estaba dispuesto a hacer por su madre, postrada en una cama, luchando entre la vida y la muerte. Pero cuando descubras el sacrificio que hizo, entenderás que el amor de un hijo puede romper cualquier límite, incluso los que parecen imposibles. Pero lo que nadie sabía, es que cada noche, mientras el mundo dormía, él salía en silencio, arriesgándolo todo, porque había algo que su madre necesitaba desesperadamente. Y él estaba dispuesto a dar su propia vida si era necesario para conseguirlo. David tenía solo 10 años, pero su mirada reflejaba una madurez que iba mucho más allá de su corta edad. Sus ojos grandes y curiosos se encendían cada vez que veía llegar a su madre, Rosa, una mujer de manos gastadas y rostro cansado, pero con una sonrisa que iluminaba incluso los días más grises. La vida no había sido fácil para ellos. Desde que el padre de David falleció en un accidente inesperado, Rosa quedó sola, con la inmensa tarea de criar a su hijo en un pequeño hogar de madera, con techos que goteaban cuando llovía y paredes que temblaban con el viento. Pero dentro de esas paredes frágiles se construía algo mucho más fuerte, un amor inquebrantable. Para David, su madre era su refugio, su mejor amiga y su heroína. Aunque los recursos eran escasos y muchas noches la cena era apenas un trozo de pan con té, Rosa siempre encontraba la forma de convertir esos momentos en instantes de alegría. «Recuerda, hijo», le decía mientras acariciaba su cabello. «La vida puede quitarnos todo, pero nadie podrá quitarnos nuestra sonrisa». Esas palabras se grabaron en el corazón de David como un tatuaje imborrable. Cada vez que el hambre apretaba o que algún compañero de la escuela se burlaba de sus zapatos desgastados, él levantaba la cabeza y sonreía. Porque así le había enseñado su madre, a no dejar que las dificultades apagaran su espíritu. Las tardes eran su tiempo favorito. Rosa regresaba agotada de su trabajo como empleada doméstica, pero siempre se hacía un espacio para sentarse junto a David bajo el árbol del patio. Allí compartían historias, sueños y risas que hacían que, por un momento, el mundo fuera perfecto. Lo que David aún no sabía era que esas risas se volverían, muy pronto, su única fuerza para soportar la prueba más dura de sus vidas. Porque el destino, implacable, estaba por golpear nuevamente su puerta. Y nada volvería a ser igual. Los días felices bajo aquel árbol comenzaron a volverse cada vez más escasos. Todo empezó con algo que parecía inofensivo, una tos persistente que interrumpía las risas de Rosa. Pero, con el paso de las semanas, esa tos se convirtió en algo más. Su cuerpo se debilitaba, sus manos temblaban al lavar la ropa, y en las noches, David la escuchaba ahogarse en sus propios suspiros, creyendo que él dormía. Al principio, Rosa intentaba ocultarlo. Seguía sonriendo, como siempre le había enseñado a su hijo, pero había algo diferente en su mirada, un dolor silencioso, una lucha interna que ya no podía disimular. Un día, Rosa no pudo levantarse. David la encontró en la cama, pálida, con los labios resecos y los ojos hundidos. Fue en ese momento que su mundo infantil se rompió por completo. Sin pensarlo 2 veces, corrió al hospital más cercano, con lágrimas corriendo por sus mejillas y una súplica ahogada en su garganta. Los médicos fueron claros. Brutalmente claros. Rosa tenía una afección pulmonar severa. Su vida pendía de un hilo. Necesitaba una operación urgente y medicamentos que costaban más de lo que David podría imaginar en toda su vida. «Si no iniciamos el tratamiento pronto», dijo el doctor, con voz firme pero compasiva, «tu madre podría no sobrevivir». David sintió que le arrancaban el corazón. Tenía solo 10 años, pero entendió el peso de esas palabras. Muerte. Su madre podría morir. Aquella mujer que había sido su todo, que había transformado la pobreza en felicidad, ahora estaba al borde del abismo. Desde ese día, David se convirtió en el adulto que nunca pensó que sería tan pronto. Despertaba antes que el sol para preparar un poco de avena aguada para su madre. Luego, se iba al colegio con el estómago vacío y regresaba corriendo para atenderla. Lavaba la ropa, limpiaba la casa y, cada noche, la abrazaba con miedo de que fuera la última vez. Pero en su corazón crecía algo más que el dolor, una promesa. Haría lo que fuera necesario. Lo que fuera, para salvar a su madre.
aunque eso significara arriesgarlo todo. Las mañanas se hicieron más frías, y no solo por el clima. David, con sus pequeños pies descalzos sobre la tierra húmeda, salía de casa antes de que el sol asomara. La desesperación le había robado el sueño. Su única misión era salvar a su madre, y en su mente infantil, pero valiente, no existía otra opción. Empezó golpeando puertas. Vecinos, familiares lejanos, conocidos de su madre. Cada vez que llamaba, sus manos temblaban de esperanza. Pero tras cada puerta que se abría, siempre encontraba la misma respuesta. Lo siento, hijo. Ojalá pudiera ayudarte. Unas veces con pena, otras con incomodidad, las personas cerraban las puertas, y con ellas, se cerraba un poco más la esperanza de David. Pero él no se detuvo. Decidió que, si nadie podía darle el dinero, él lo conseguiría por sí mismo. A la salida de la escuela, en lugar de ir a casa, se quedaba en las esquinas del mercado limpiando parabrisas. Con sus manitas delgadas y un trapo viejo, ofrecía su trabajo a conductores apurados que, la mayoría de las veces, lo ignoraban. Algunos le regalaban unas monedas, otros le gritaban que se apartara. Pero David no se rendía. En las tardes, vendía dulces que compraba con lo poco que le quedaba. Caminaba bajo el sol ardiente, con una caja improvisada colgada de su cuello, ofreciendo caramelos con la sonrisa que su madre le había enseñado, aunque por dentro estuviera roto. Sin embargo, por más que trabajara, por más que corriera de un lado a otro, el dinero nunca era suficiente. Cada noche, al contar las monedas sobre la mesa, sus manos se apretaban con rabia y frustración. Lo que para otros eran simples monedas, para él significaban la vida o la muerte. Una noche, después de ver a su madre temblar de fiebre y toser hasta casi quedarse sin aliento, David no pudo más. Se acostó junto a ella en la cama, y mientras acariciaba su mano fría, sus lágrimas cayeron en silencio. No quería que ella lo viera así. Mamá, susurró con la voz quebrada. Te prometo que no voy a dejar que te pase nada. Haré lo que sea, lo que sea. Sus palabras no eran solo un consuelo. Eran un juramento. Porque en el corazón de un niño dispuesto a todo por amor, el lo que sea podía significar mucho más de lo que cualquiera imaginaba. Aquella mañana, David se sentía vencido. Su cuerpo estaba agotado, sus pies adoloridos por tanto caminar, y sus bolsillos llevaban apenas unas pocas monedas que no alcanzaban ni para un frasco de jarabe. Pero el miedo a perder a su madre lo empujaba a seguir, como si una fuerza invisible lo sostuviera. Ese día, Rosa estaba peor que nunca. Su respiración era débil y su piel ardía de fiebre. David no podía esperar más. Corrió hasta la farmacia del centro del pueblo. Entró con la cabeza baja, aferrando las monedas que había ganado tras semanas de limpiar coches y vender dulces. Se acercó al mostrador. Las manos le temblaban. El farmacéutico, un hombre serio, lo miró con impaciencia. ¿Qué necesitas, niño? Preguntó sin levantar mucho la vista. David sacó las monedas y las puso sobre el mostrador. Esto es todo lo que tengo, su voz se quebró. Mi mamá está muy enferma. Necesito la medicina que la cure. Por favor. El hombre contó las monedas con rapidez y negó con la cabeza. Esto no es suficiente, hijo. Lo siento mucho. David sintió que el mundo se desplomaba. Pero se negó a rendirse. Con los ojos llenos de lágrimas, se llevó la mano al pecho. Por favor, también le doy mi corazón si hace falta, pero no quiero que mi mamá se muera. Su voz era apenas un susurro, pero cargaba una tristeza tan pura que el silencio invadió la farmacia. Fue entonces cuando un hombre mayor, de cabello blanco y rostro sereno, que estaba en una esquina observando todo, se levantó. Se acercó lentamente. Sus ojos, humedecidos, reflejaban una mezcla de ternura y admiración. Pequeño, tu mamá es todo para ti, ¿verdad? David asintió sin poder hablar. Ese hombre, que resultó ser un médico retirado, no lo pensó dos veces. Sacó su billetera y pagó la medicina, pero no solo eso. Al conocer la historia de Rosa, decidió hacerse cargo de los gastos de la operación y el tratamiento completo.
Días después, Rosa fue ingresada al hospital. La operación fue un éxito. Cuando David vio a su madre abrir los ojos, con fuerzas renovadas, supo que su promesa se había cumplido. El corazón que había ofrecido en esa farmacia había salvado la vida de la persona que más amaba. A veces, los milagros no caen del cielo. A veces, nacen del corazón puro de un niño que nunca se rinde. Los días en que el miedo invadía aquella humilde casa comenzaron a quedar atrás. Poco a poco, Rosa recuperaba el color en sus mejillas. Sus manos, que antes temblaban de debilidad, ahora acariciaban el rostro de David con esa calidez que él tanto había temido perder. La primera vez que la vio reír nuevamente, sintió que el mundo se llenaba de luz. ¿Sabes qué es lo mejor de todo, hijo? Le dijo Rosa, sentada en la vieja silla de madera, con el sol iluminando su rostro. Que nunca dejaste de sonreír, ni siquiera cuando todo parecía perdido. David la miró con lágrimas en los ojos, pero esta vez eran lágrimas de alegría. Esa sonrisa que su madre le había enseñado, la que había sido su escudo contra la pobreza y el dolor, ahora se había convertido en su salvación. El médico que había cambiado sus vidas no desapareció tras pagar las cuentas. Al contrario, se convirtió en parte de su historia. Visitaba la casa con frecuencia, llevando frutas frescas o simplemente sentándose a conversar bajo el viejo árbol. Para David, aquel hombre ya no era solo el doctor que había salvado a su madre. Era el abuelo del milagro, como él lo llamaba con cariño. Eres un guerrero, David, le decía el anciano, con una sonrisa que reflejaba respeto y admiración. No cualquiera haría lo que tú hiciste a tu edad. Aquel niño que había recorrido las calles con los bolsillos vacíos y el corazón lleno de miedo, ahora caminaba con un nuevo sueño. Cada vez que veía al abuelo tomar su estetoscopio o escuchar el relato de cómo había salvado a otras personas, algo en él despertaba. Yo también quiero ser médico cuando sea grande, le confesó un día a su madre. Quiero ayudar a otros niños como tú, como el abuelo me ayudó a salvarte. Rosa lo abrazó con fuerza. En su pecho sentía latir ese corazón valiente que, pese a su corta edad, había demostrado que el amor puede mover montañas. Y es que a veces, los milagros llegan con el rostro de un extraño, pero siempre nacen del amor incondicional de un hijo. Un amor que no conoce límites. Un amor que puede salvar vidas. Este joven nos enseñó que el amor por una madre no conoce de límites ni de miedos. Su sacrificio demostró que, cuando amamos de verdad, somos capaces de enfrentar cualquier peligro por el bienestar de quienes nos dieron la vida. Y, al final, su entrega nos recordó que, a veces, las acciones más silenciosas son las que gritan más fuerte el amor que llevamos dentro. Si esta historia te tocó el corazón, te invito a suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas más relatos como este. Cuéntanos en los comentarios, ¿hasta dónde estarías dispuesto a llegar por el amor a tu madre o a alguien que amas? Y no te vayas aún, porque este otro video que ves en pantalla también te hará reflexionar. Estoy seguro de que te emocionará profundamente.